Welcome everyone to this webinar. Quería daros la bienvenida en este webinar para la Jornada Mundial del Trabajo Decente. Y este webinar se llama Un salario digno para el sector de la caña de azúcar. Yo soy María Marit, soy la directora de CNV Internacional. En primer lugar, un par de comentarios técnicos. Igualmente ya van a estar un webinar, pero a lo mejor es una nueva interfaz, a lo mejor no conoce los webinars. Esta interfaz dispone de la posibilidad de escuchar a la interpretación. Pueden escoger otro idioma, pueden elegir el inglés o el castellano. Pueden escuchar al ponente o pueden escuchar entonces al inglés o el castellano. Select en la pantalla y en ese botón se puede elegir el idioma, idioma traducido inglés o español o el idioma de la persona que está hablando. Pueden escuchar en esa también. All right, let me continue. Continuar diciendo que también pueden participar en el chat. Hay una sala para el chat, pueden poner allí las preguntas en el chat, las podemos compartir con los ponentes que están aquí presentes entre nosotros. Además, también tenemos este webinar en vídeo, lo vamos a grabar, por tanto pueden leerlo más tarde también este webinar y también pueden compartirlo posteriormente. Y finalmente, si ya no hay ninguna conexión, tiene ahí un botón abajo con dos flechas, es el botón para refrescar la página. Hay que dar a este botón y dentro de un par de segundos se reinicia esta página. Es la forma más fácil, no tienes que salir de la página. Bien, vale, después de estos comentarios técnicos, quería empezar con este webinar. Como he dicho antes, yo soy Mari May, soy la directora ejecutiva del sindicato Cristiano CNV Internacional. Es una fundación vinculada al segundo sindicato principal de Holanda. En CNV Internacional nos centramos en diálogo social, derechos de los trabajadores, cadenas de valores, en empleabilidad de los jóvenes y género en 3 continentes: Asia, África y América Latina. Y además nosotros siempre colaboramos con los sindicatos en los países respectivos en los que estamos trabajando. Los socios son los sindicatos en estos países. Hoy es un gran placer poder ver que hay participantes de más de 100 participantes de varios países y diferentes sectores que están involucrados en el sector, en la cadena de valor del sector de la caña de azúcar. Espero que sea de gran interés este webinar para vosotros, porque nosotros organizamos un webinar sobre salario digno. Nosotros, el sindicato CNV, nos centramos en Bonsucro. Bonsucro es una organización que se centra en normas sostenibles en el sector de la caña de azúcar. Somos un miembro activo de esta organización de Bonsucro. Participamos conjuntamente con los sindicatos de América Latina, que son nuestros socios. Por ejemplo, tenemos una consulta pública respecto a esta revisión de las normas de Bonsucro. Pues eso ha sido muy importante, lo hemos hecho con estos sindicatos y nos ha gustado mucho esta consulta con Bonsucro. Se ha hecho mucho ya, pero todavía se puede mejorar mucho en varios ámbitos, por ejemplo en cuanto a diálogo social, así como en cuanto a salario digno. Y esto es justamente el tema de hoy. Cuando hablamos de diálogo social, creo que ya existen buenas prácticas. Por ejemplo, en el sector de la caña de azúcar, las empresas y sindicatos están colaborando para mejorar la situación en este ámbito, en este país, y es una buena práctica también para otros países. Y nos gusta también que Bonsucro se centre en el salario digno. A nosotros nos parece un tema muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque pensamos que el salario digno es importante porque es un derecho humano para todo el mundo, pero además también pensamos que los inversores y los gobiernos cada vez más tienen interés en estos salarios dignos
y se los incluyen en diferentes normas y prestan atención a esos estándares. Hoy en día pensamos que hay cada vez más conocimiento en cuanto a salario digno. Hay métodos de cálculo que son fiables y además disponibles para el sector de la caña de azúcar. Se sabe cómo calcular el salario digno. Existe el método ANCOR, es un método muy conocido. Y también tenemos un sello en cuanto a salario digno. Lo utilizamos en el ámbito de Bonsucro. Nosotros pensamos que el salario digno no es solamente algo para las empresas, sindicatos. No. Es importante para toda la cadena de valor de la caña de azúcar. Pensamos que tenemos que colaborar también con las personas que fijan los precios en este sector de la caña de azúcar. No solamente al principio, pero también al final de esta cadena de valores. Por tanto, nos parece importante celebrar este webinar hoy en día con ponentes de diferentes ámbitos y diferentes sectores. Voy a presentar los diferentes ponentes para la jornada hoy. Empezamos con Naul Tunon, es el responsable de las normas de Bonsucro. Hará una presentación en cuanto al proceso de las normas y la revisión de las normas de producción de Bonsucro, y también hablar de indicadores del salario digno. Segundo ponente, espero que esté aquí porque todavía no está en la sala, es el miembro del Parlamento de Holanda, el señor Joel Boardement. Es miembro de unos es miembro de un partido que forma parte del gobierno. Inició iniciativa en el Parlamento para poder promulgar una ley respecto a comercio responsable y la diligencia debida. El tercer ponente es Peter van der Werf, es el responsable en cuanto al equipo de compromiso en Robeco, y él es el responsable en cómo se incluye el salario digno en la red que existe en Holanda, la plataforma holandesa del salario digno y las finanzas. Y él presentará su opinión. Y finalmente tenemos aquí Carla Romeo Dalmau, es la asesora principal de IDH, la iniciativa de comercio sostenible, y hablará de la hoja de ruta para cadenas de suministro respecto al salario digno. Creo que será una tarde de gran interés con ponentes muy importantes de diferentes sectores. Por tanto, ahora voy a dar la palabra en primer lugar al representante de Bonsucro, el señor Noah Tarun. Tiene la palabra ahora. Muchas gracias, Marit. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, Marit, por esta breve presentación. Muchas gracias al CNV por organizar este webinar. También espero que tengamos una buena jornada mundial del trabajo decente. Yo me llamo Nahuel Tuñón y presentaré Bonsucro, qué es lo que hacemos. Voy a dar también la revisión de los estándares y cuáles son sus objetivos, y trataré también unas propuestas realizadas por el grupo de trabajo, y es la introducción de indicadores de salario digno y qué es lo que implica. Muy bien, en cuanto a Bonsucro, es una organización, una NGO que quiere fomentar el negocio de azúcar al mundo. Trabajamos en una plataforma de partes interesadas que colaboran entre sí para generar cambios en el sector de la caña de azúcar. Hay tres formas en las que queremos generar este cambio. En primer lugar, queremos hacerlo mediante el establecimiento de las normas de producción. Hablamos de los estándares de producción. Nuestras normas pues utilizan mediciones para la agricultura sostenible y la molida de la caña de azúcar. Queremos unas normas que se puede comparar con prácticas sobre el terreno. Y hay dos otras formas para generar cambios. Tenemos herramientas y recursos. También desarrollamos recursos que compartimos para este sector. Por ejemplo, manuales de mejores prácticas.
tenemos herramientas para calcular el impacto, damos un apoyo directo a productores, así como a otras partes de la cadena de valor. Y finalmente también nosotros organizamos diferentes programas y proyectos y intervenciones orientadas a diferentes temas y oportunidades en este sector. Ahora bien, nuestra organización tiene afiliados. Una quinta parte de poder adquisitivo de compra es miembro de esta organización. Cuando hablamos del poder de compra de caña de azúcar, y una cuarta parte de la producción global también forma parte de esta organización. O sea, los grupos principales de molida forman parte de Bonsucro. En cuanto a la certificación, hemos estado certificando desde 2011 y hasta ahora hay 134 fábricas en más de 90 países. Es un 6% de la producción total certificado con Bonsucro. Cada año aumenta la certificación. La ambición es pues convertirnos en la norma para el sector de la caña de azúcar. Ya se ha dicho en la introducción, ahora estamos revisando los estándares de producción. Esto es el aspecto principal para generar cambios. Este proceso pues lo hacemos cada 5 años, se tarda 2 años para concluir este proceso. En breve, ¿qué es lo que incluye los estándares de producción? Son definiciones de qué es lo que tiene que ser la transformación de la producción de la caña de azúcar. 53 indicadores basándose en 5 principios: obedecer la ley, respetar derechos humanos, producir eficientemente, teniendo en cuenta el medio ambiente y una mejora continua respecto a la producción y la compra. Cuando lo hemos definido esas normas, pues como he dicho antes, vamos a revisar esas normas. ¿Cuáles son los objetivos entonces? ¿Por qué hacemos estas revisiones? ¿Cuál es el objetivo, por tanto? El objetivo principal es aumentar el valor de los estándares hacia los productores y para aquellos que tienen que aplicar las normas. La vía principal es alinearnos a los principios rectores de Naciones Unidas y también adaptándonos a los requisitos principales respecto a la compra por parte de clientes. También está vinculado a facilitar acceso a una financiación sostenible. Esto es cada vez más importante, hay que estar participando en esto. También es una forma para las empresas de mostrar su claro compromiso y su mejora en cuanto a sus parámetros de sostenibilidad. Pero hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Nosotros también queremos revisar las normas para mejorar las condiciones laborales y los medios de vida de los trabajadores en el sector de la caña de azúcar. Y sabemos que solamente podemos hacer algo si mantenemos la confianza de las partes interesadas y de que todas las partes interesadas existentes acepten también el nuevo marco para el sector de la caña de azúcar. ¿Cuál es el proceso exactamente para la revisión de esos estándares? Pues es un itinerario basándose en el consenso entre diferentes grupos interesados. Es un enfoque multisectorial. Nos basamos en consenso. Por tanto, todas las partes interesadas tienen que sentirse parte en el proceso y tener la oportunidad de dar sus comentarios. El proceso, ¿cómo empieza? Pues nosotros creamos un grupo de trabajo independiente con 13 expertos del sector azucarero, del sector de la caña de azúcar. Ellos hacen un borrador de la primera norma y este borrador se basa
en las prioridades identificadas por parte de las partes interesadas. Hablamos con las partes interesadas y preguntamos a ellos cuáles serán sus propuestas. Y luego tenemos un comité técnico de revisión que supervisa el proceso y fija los objetivos más concretamente respecto a lo que tienen que contener los nuevos estándares. Después del desarrollo de esta nueva norma, pues se pone a disposición este documento al público durante 60 días y todo el mundo puede dar su feedback y lo tendremos en cuenta en el procedimiento. Acabamos de concluir esta etapa. Hemos recibido aportaciones de diferentes organizaciones, más de 200 organizaciones han dado sus aportaciones, sus propuestas, miembros y no miembros activos en la cadena de suministro han dado sus aportaciones, o sea, una gran implicación por parte de organizaciones en ese sector. Luego repetimos este proceso, el grupo de trabajo toma en consideración nuestros comentarios y hará un segundo borrador y luego hay un segundo periodo de consulta pública y las partes interesadas pueden estudiar el segundo borrador y pueden ver si han tomado en consideración sus comentarios y finalmente pues hacen una auditoría, hacen unos proyectos pilotos para ver si son indicadores viables, si funcionan sobre el terreno. Después de la segunda consulta habrá un tercer borrador y finalmente va a ser aprobado por parte de vosotros, por vuestros órganos de gobernanza. O sea, en resumen, es un proceso de larga duración porque queremos tener una integración de todas las partes interesadas. Ellos tienen que apoyar esta nueva norma. Ahora bien, quiero dar un requisito respecto al borrador del estándar. Me centro en un solo requisito y tiene que ver con el salario digno. Esta introducción de salario digno en estos estándares. Pero quería hablar de otros elementos que hemos tratado en el grupo de trabajo. ¿Cómo hemos llegado a esa decisión? ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, ¿cuáles son los motivos por la inclusión de este salario digno en este borrador del estándar? En primer lugar, hay un interés por parte de las partes interesadas. Antes de empezar la revisión hubo una consulta abierta con diferentes partes. Nos hicimos unas preguntas y queríamos ver cuáles iban a ser sus prioridades para el futuro. El sueldo o el salario digno fue la segunda prioridad en el ámbito social, después de reforzar los requisitos respecto al trabajo forzoso. O sea, la mayoría de las partes quieren hacer más en este ámbito, el ámbito del salario digno. Además, nosotros también queremos ser más creíbles, queremos alienarnos a otras normas que existen para otros bienes. Existe, por ejemplo, la coalición del salario digno. Queremos adaptarnos a las normas que existen ya para otros sectores. Y finalmente, también el salario digno también implica una reducción del riesgo social, el riesgo que existe hoy en día en el sector de la caña de azúcar. Hay evidencias, pruebas de que con el salario digno, con el salario decente, la incidencia de pobreza baja. Aparentemente hay una reducción del trabajo forzoso, trabajo infantil y en ese sector de la caña de azúcar. Sin embargo, también el grupo de trabajo reconoció que hay desafíos en barreras que no permiten una implementación eficaz de este enfoque de salario digno en ese sector. Y tenemos que centrarnos en esos temas también. El primer tema tiene que ver con que todavía hay problemas metodológicos. Nosotros queremos definir criterios comparativos
para el salario digno. Esto es un proceso de larga duración, supone muchos fondos, esfuerzos y tenemos que acordar un método claro entre nosotros. Y esto habrá que tomar en consideración. No tenemos que obviar el tema del aumento de los costes de producción y sobre todo, ya saben, los costes de producción varían en diferentes países. Diferentes países tienen diferentes brechas salariales entre el salario digno y los salarios actuales y pues tiene un impacto distinto sobre diferentes sectores. También a veces existen normas voluntarias, a veces hay competencia entre productores certificados y no certificados. O sea, no es tan fácil organizar todo esto. Y luego también tiene que ser aceptado por parte de las partes interesadas. Y hay que tomar en consideración la experiencia de otras normas. Y entonces el mejor enfoque sería tener la participación de todo el sector si queremos tener en cuenta el salario digno. Eso sería lo mejor para todos los trabajadores. Pero esta metodología es un enfoque muy paulatino, porque toda la parte tiene que participar, tiene que estar de acuerdo. Y esto implica un trabajo enorme, porque hay que ver cuál es la hoja de ruta y el nivel salarial cuando hablamos de salario digno. Ahora bien, lo que no dije antes en cuanto a los costos de producción es que hoy en día no queda claro quién tiene la responsabilidad de todo esto, quién tiene que sufrir todos los costes respecto a los salarios dignos. Y el aumento del salario, cuando hablamos de un salario digno, si queremos implementarlo, cómo se repartir las cargas adicionales, cómo se reparten esta carga, los costes en toda la cadena de valor. Hay que ver si podemos lograr un mutuo beneficio. Ahora fijado ya al fondo y el grupo de trabajo ha creado indicador que es el indicador 2.35 hacia una reducción de la brecha salarial. Queremos hacer mapeo de los salarios actuales en comparación con los salarios dignos que son los criterios comparativos. Bonsucro desarrolla este criterio. Bonsucro fija la metodología y garantiza que vaya a haber un criterio comparativo. Los productores tienen que comprometerse a la hora de reducir la brecha entre los sueldos actuales y los salarios dignos. Cada año tiene que haber una reducción 10%. Bueno, cada 3 años tiene que haber una reducción en 10%, porque cada 3 años hay auditoría hasta que la brecha se haya cerrado por completo. Esos son los requisitos que figuran en el primer borrador y de momento lo está estudiando el grupo de trabajo. Estamos estudiando los comentarios y vamos a redactar el segundo borrador. De momento pensamos que tendremos una aprobación del último borrador en julio del próximo año, pero depende de varios factores. No se garantiza que se incluye en el futuro el salario digno en el borrador final. El grupo de trabajo tendrá que tomar una decisión al respecto. De todos modos, seguimos centrándonos en el concepto del salario digno, dentro o fuera del estándar. Y nosotros también queremos incluir a otras partes interesadas en ese sector, a ver si participa con nosotros para que podamos hacer este recorrido conjuntamente. Gracias por su atención al sindicato CNV por brindarnos esta oportunidad. Gracias por su participación. Si quieren tener más información en cuanto a Bonsucro y la revisión de los estándares, pueden contactarme también ahora mismo. Pueden ver aquí mis datos en la pantalla. Muchas gracias. Thank you very much, Noel, and thank you very much for this explanation. I think it gives a very thorough
Muchísimas gracias por esta explicación tan detallada. Yo creo que nos dice mucho sobre el trabajo de Bonsucro y toda la revisión sobre la producción. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quizás podríamos esperar a que las formulen después de que hayan intervenido los demás de los ponentes. Y bueno, también podrían enviarles un correo electrónico. Bien, el segundo ponente de esta tarde es el señor Joel Fortevit. Es miembro del Parlamento holandés y está introduciendo un proyecto de ley a nivel nacional sobre el comercio responsable y la diligencia debida. Cuando quiere, tiene usted la palabra, señor Fortevit. Vi antes al señor Fortevit en nuestra plataforma, pero parece que ahora no está aquí, entra en la sala de ponentes, o que todavía no ha llegado. Bueno, entonces quizás podemos pasar al siguiente ponente con el señor Peter van der Berg. Sí. No sé si puede, bueno, pues suplantar al señor Joel Fortevit ahora. Y como decía el señor Peter van der Berg, representa a una plataforma financiera por el salario digno. Sí, no sé si podemos poner la presentación desde el principio de la primera transparencia, por favor. Esta sería una de las últimas transparencias. Si podemos ir a la primera transparencia al inicio de la presentación. A ver si me pueden, por favor, poner las primeras presentaciones bien. Soy Peter van der Berg, yo soy especialista de Robeco, que como ya se dice, bueno, pues tiene sede en los Países Bajos y llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad. Bueno, para Bico la sostenibilidad es uno de los elementos clave a la hora de tomar decisiones de inversión. Es uno de los factores que determina el beneficio de las empresas a largo plazo, de esas empresas en las que invertimos. Nos pasamos mucho tiempo analizando estas empresas antes de implicarnos con ellas para mejorar esos beneficios. Para esta presentación que he preparado esta tarde, hoy voy a compartir con ustedes el trabajo de la plataforma llamada Plataforma Financiera por el Salario Digno. Es un grupo de inversores, todos de Países Bajos, pero también contamos con otros socios en Francia y Reino Unido. Colaboramos conjuntamente para avanzar en el tema del salario digno en los diferentes sectores donde tenemos algún socio. Un aspecto sobre las transparencias. No sé si podemos ver la transparencia porque esta no es la correcta. Necesitamos la anterior, que la habían puesto antes cuando me estaban presentando. No sé si podemos ir a la transparencia anterior, por favor, y ponerla en la pantalla. Esta, sí, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Siguiente, por favor. Que muestra los diferentes socios o participantes de este grupo. En total, 15 instituciones financieras. Y bueno, son bien empresas del mundo de los seguros, de gestión o bancos. La banca también está presente en los Países Bajos, como decía, y en Francia, porque nos estamos expandiendo a otros países. Y las empresas de inversión, bueno, pues tratan este tema del salario digno con también los otros diferentes bienes en los que invertimos. En algunos casos directamente en producción, es decir, investigamos una empresa que está gestionando las plantaciones de azúcar, por ejemplo. Pueden ser también comerciales de bienes de consumo, pero también muchas veces son productores de alimentos que compran la materia prima para fabricar esos productos alimenticios. Así que ahí es donde trabajamos principalmente, en esas empresas donde tenemos, donde realizamos inversión más directa. La siguiente transparencia, por favor.
PLWF, que sería el acrónimo de esta Plataforma Financiera por el Salario Digno en inglés, tiene la siguiente misión y actividades clave. Pues se centra en el derecho de contar con un salario digno para todos los trabajadores en todas las cadenas de suministro a nivel global, la implicación con todas las empresas receptoras de la inversión, bueno, pues en el proceso de inversión o de implicación con esa empresa, la analizamos, les ayudamos también en las licitaciones, mantenemos reuniones con esas empresas y también enviamos cartas, correos electrónicos y realizamos estudios de evaluación anuales en base a una serie de principios rectores para compartir nuestros resultados de evaluación con esas empresas y también a esas empresas les instamos para que realicen mejoras. Además, también realizamos evaluaciones anuales con el método alineado con los UNGP, es decir, una serie de estándares y normas a nivel de las Naciones Unidas, ya organizaciones que son muy interesantes para nosotros, por ejemplo, en el sector del azúcar o en bienes de consumo. Ahora seguimos trabajando en los primeros temas que hemos elegido al inicio de nuestra empresa o de nuestra vida profesional. Trabajamos también en el sector gubernamental, que es ahí donde comenzó nuestra profesión, pero ahora también trabajamos en cacao y en el café y en otras cadenas de suministros y también estamos considerando entrar en el sector del azúcar. Seguimos a la siguiente transparencia, por favor. Bien, contamos con 29 empresas en total en diferentes sectores, sobre todo en el sector del vestimenta y también de calzado, y 16 empresas más en alimentación, agricultura y minorista. La siguiente transparencia, por favor. La siguiente, por favor. Bien, aquí tienen un resumen de la implicación de la participación. Contamos con diferentes herramientas o instrumentos que podemos aplicar. La desinversión, que puede ser una herramienta para establecer unos mínimos, por ejemplo, en el sector del tabaco, de las armas. La implicación, que es una herramienta un tanto más reactiva, ad hoc, donde lo que hacemos es abordar, por ejemplo, el salario digno de forma colectiva para instar un cambio en esas cadenas de suministro donde estamos activos y generamos una serie de cambios. Implicación con significado, eso es lo que le llamamos. Bien, para los resultados de la evaluación del sector minorista, agricultura y alimentación del 2020, voy a compartir con ustedes algunos de estos resultados. Para explicar brevemente algo sobre la metodología para cada sector, contamos con una metodología específica desarrollada por estas 15 socios, donde se observa los avances de esas empresas, los posibles o potenciales avances, también se identifica la evidencia de esos posibles avances, etcétera, etcétera, donde la empresa, bueno, se supone que tiene que implantar las acciones que nosotros les presentamos. También les presentamos una serie de principios rectores en los que se basaría esa metodología y cubrimos diferentes aspectos, como por ejemplo políticas corporativas, indicadores clave de rendimiento, el salario digno, la renta decente, realizamos un mapeado de riesgos y recogemos una serie de datos sobre el salario digno y también la renta, implantación, incluyendo también las prácticas de compra o de adquisición de materia prima, por ejemplo, y diferentes mecanismos barrera que llamamos. Estos mecanismos serían, bueno, las capacidades que tienen para abordar o atajar diferentes problemas cuando surjan. El principal objetivo de este ciclo de evaluación anual es identificar dónde están los avances de la empresa, pero también cómo podemos seguir mejorando. Pueden encontrar más información en la página web www.livingwage.nl, que la tienen ahí en la pantalla. La siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Aquí tienen los resultados de la evaluación para el 2020 sobre el sector de alimentación y agricultura. Ven que hemos identificado 5 pasos o fases diferentes donde podría estar la empresa en base a la puntuación resultante de ese estudio de evaluación. En este grupo vemos que todos ellos ya han pasado de la primera fase, de la embrionaria, diríamos. Hay una que está en desarrollo, hay otras que están en la fase ya de maduración, otras en la fase avanzada. La mayor parte de ellas, como ven, están en la fase de maduración. Y bueno, pues los que están en la zona avanzada, pues todavía hay mucha posibilidad de mejora, lógicamente. Si echamos un vistazo al sector minorista, aquí vemos un rendimiento pues menos sólido, menos fuerte. Tenemos varias empresas en la fase embrionaria que pueden ver ahí el inicio. Algunas de estas empresas, bueno, pues no saben muy bien cómo atajar o abordar el aspecto de salario digno. Algunas empresas ya están un poquito más desarrolladas en este aspecto, como Carrefour, Metro, etcétera. Y en cuanto a la fase madura, pues encontraríamos a Tesco, ¿no?, que tiene muy bien asumido el tema del salario digno en su empresa. Seguimos a la siguiente. Hay algunas empresas que han realizado un compromiso de política, que llamamos, pero son muy pocas todavía, para abordar los salarios dignos y la renta digna. No sé si podemos ir pasando a las siguientes frases. Sí. La implicación de los grupos de interés de esas empresas, bueno, aborda con muy poca frecuencia el tema de los salarios decentes dentro de sus cadenas de suministro. Ahora sí que es verdad que se abordan con más frecuencia los aspectos laborales y aspectos, bueno, pues relacionados con los sueldos decentes, pero en muy pocos casos. Y en debates uno a uno, cara a cara, pues cuando nos enfrentamos a las empresas, pues seguimos viendo que las empresas realmente todavía no toman este tema en consideración. La siguiente. La mayor parte de las empresas no comprenden muy bien lo que significan las condiciones decentes de los trabajadores y de los agricultores en sus cadenas de suministro. Ello significa que están expuestos, obviamente, a aspectos o problemas de transparencia de cadena de suministro que podrían aparecer. En cuanto a las prácticas de compra, bueno, pues tienen que capacitar el pago de ese salario digno en los países fuente, en los países de origen de esos materiales o de esos productos. El equipo del procurement, lo que sería la compra de materiales, es sumamente importante en este sentido. Iniciativas de optimización para secundar y apoyar a los trabajadores sigue siendo un reto y un desafío. En este sentido, vemos a muchas empresas que tienen algún proyecto piloto en esta línea, pero realmente no los optimizan. Y normalmente, bueno, pues queda bastante poco claro si las empresas realmente pueden brindar un remedio a esos problemas que puedan surgir salariales a todos los trabajadores, incluyendo también en sus cadenas de suministro. Aquí es donde radica el mayor problema. Bueno, la pandemia, pues sorprendentemente, ha tenido un efecto positivo en muchos de los trabajadores del sector minorista en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se han introducido primas, se han aumentado un poquito los salarios, simplemente porque eran trabajadores en la línea de puerta de entrada que necesitaban el apoyo. Así que cuando se trata de la compensación total y del pago total, bueno, pues hemos observado ese efecto positivo de la pandemia, de la COVID-19. En cuanto a la ventana del futuro para 2021, ¿qué es lo que esperamos que ocurra para el 2021? Bueno, pues vamos a seguir abordando el aspecto del salario digno en las políticas relevantes.
La siguiente, por favor. Vamos a realizar mapeados de las cadenas de suministro para identificar los riesgos relacionados con los salarios dignos, obviamente, para también identificar las principales brechas de las empresas. Vamos a lanzar y también optimizar proyectos para abordar el salario digno en las cadenas de suministro. Bueno, aquí es donde se centra la mayor parte de los desafíos de nuestras empresas, porque en el 2014 y 2017 comenzamos a hablar ya de los salarios dignos con las empresas dentro de nuestros programas, y lo que veíamos es que había, bueno, pues enfoques de un único pueblo, de única región, pero que parecía que eso no iba a más, no se intentaba llevar esos programas a toda la comunidad, a toda la comunidad autónoma que diríamos España, o toda la región, etcétera, etcétera. Así que necesitamos un proyecto de más envergadura. Y además instamos a las empresas que informen de forma transparente sobre los niveles salariales, pero no lo quieren hacer porque quieren seguir siendo competitivos o no desean, bueno, pues mostrar sus cartas, digamos. Pero nosotros sí que les instamos a que informen y de forma transparente. Esto es algo que realmente instamos a las empresas a que hagan. Información e implicación de los clientes. Esto es sumamente importante. En este sentido, bueno, pues uno de los problemas que se han mencionado antes, el de aumentar los salarios, ¿no? Pues también está directamente relacionado con la falta de información y la falta de implicación de los clientes. Nosotros creemos que las empresas se pueden beneficiar si sus operarios y sus trabajadores tienen un salario digno, y por ello, para poder aumentar ese salario digno, hay que aumentar también la credibilidad social y la situación social de los trabajadores. Siguiente. Bien, en nuestra plataforma lo que quiere o desea es añadir nuevos sectores, empresas y cadenas de suministro. Por ejemplo, la del sector del azúcar podría ser el siguiente paso. Parece que se ha congelado la imagen y no tenemos sonido. Lo sentimos. Sentimos no poder ofrecer interpretación. No escuchamos nada. Ahora sí. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos que abordar las reuniones de los grupos de interés anuales, porque esas reuniones son sumamente importantes. Intentar estar presentes en esas reuniones para poder comunicarnos directamente con las empresas. Este es un elemento que va a cobrar mucha fuerza en nuestra estrategia y vamos a utilizar esta herramienta cada vez más. Y para finalizar, vamos a continuar con esos estudios de evaluación para mapear los avances. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta más tarde durante la sesión de preguntas y respuestas, estaré encantado de responderles. Muchas gracias, Peter, por esta presentación, esta charla tan interesante. Ya he visto que en el chat están poniendo algunas preguntas. Más tarde volveremos a ellas. El siguiente ponente, más bien el ponente anterior, que no estaba anteriormente y que ahora parece que sí que está. El señor Joel Fortevint, ¿puede ahora encender la cámara? Sí. Bienvenido. Bienvenido a este seminario en línea. En la presentación ya hemos mencionado que usted está trabajando en el Parlamento holandés y que es el que está iniciando esta campaña para contar con un proyecto de ley sobre comercio responsable y diligencia debida. Ulrich von Lahm, tengo que mencionarle, porque él es el que inició también hace un año una ley, o más bien un proyecto de ley sobre el trabajo infantil, y se conectó esta ley a la gobernanza, al sector de gobernanza. Ahora ya se ha realizado la evaluación y en los acuerdos de colaboración acordamos que en primer lugar íbamos a evaluar el sector de gobernanza
antes de entrar en cualquier posible proyecto de ley de NVO. Sí, responsabilidad social, le corrigen, corporativa, que fue también objeto de debate en el Parlamento. Ahora ya contamos con la evaluación y la evaluación indica que un 1,6% de todas las empresas holandesas ahora ya están vinculadas al sector de gobernanza. Es una porción, un segmento muy pequeño de las empresas holandesas. Y a partir de los resultados de los estudios de evaluación que hemos recibido de diferentes empresas, pues hemos de decir que fueron resultados muy desalentadores y tampoco contábamos con mucho tiempo para obtener prueba de los impactos. Bien, así que los resultados de esta evaluación no fueron muy positivos. Y ahora todas las partes e incluso el gobierno comparten esta opinión y ahora felizmente podemos avanzar para intentar definir un proyecto de ley para establecer unas guías sobre responsabilidad social corporativa. Hemos estado trabajando en un documento que ya hemos presentado ante el Parlamento y que presenta las líneas generales del aspecto que debería tener esa ley o ese proyecto de ley. Y seguimos las guías de las Naciones Unidas sobre, bueno, pues los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, y ahora estamos intentando aplicar los objetivos de esta línea principal y traducirlo a una ley, lo que lleva muchísimo trabajo, también les tengo que decir, pero contamos con la ayuda de la plataforma NVP y con diferentes empresas muy importantes, con un gran peso en nuestro país. Y otra plataforma, una plataforma que une diferentes empresas. También estuvimos en París en una reunión donde tuvimos diferentes reuniones para, bueno, para evaluar diferentes leyes, proyectos de ley en diferentes países europeos, en Francia, en Alemania. Alemania también está trabajando en otra ley al respecto. Hay otros países que también están trabajando al respecto. La Comisión Europea, además, abraza el esfuerzo que se está haciendo y ellos también van a intentar, por parte del comisario Randers, que también parece que ha presentado una propuesta sobre la diligencia de vida este año, al menos las primeras líneas de trabajo respecto a la diligencia de vida. Y, bueno, pues se espera que el resultado de ellos será una aplicación de estas normas o líneas de trabajo a nivel europeo sobre la diligencia de vida. Bien, a nivel europeo, en los sindicatos y muchos partidos políticos creen que es positivo que la Comisión Europea esté trabajando ya en una ley sobre diligencia de vida, sobre unas guías políticas. Nosotros, bueno, los partidos de la coalición le dijimos al gobierno, le informamos de que no deberíamos quedarnos de brazos cruzados y esperar, sino empezar a trabajar en nuestra propia ley. Pero este gobierno dijo que no tenía la ambición de presentar una ley ante este Parlamento y que probablemente lo dejarían de las manos del siguiente gobierno, cuando llegue el siguiente gobierno. Bueno, pues eso realmente es decepcionante. Así que nosotros asumimos el reto de redactar nuestro propio proyecto de ley, que es en lo que estamos trabajando en la actualidad. Lógicamente, los problemas más importantes de la ley, sobre todo en cuanto al trabajo infantil, sería identificar las empresas o las compañías que deberían implantar estas guías de la diligencia de vida. Las empresas solamente que tienen presencia internacional o también deberían ser las empresas que están en bolsa o las empresas que tienen un mínimo de operarios o trabajadores, 500, digamos, 600, 700, todo ello está en el aire. Son botones que podemos encender o apagar, como decimos en holandés. Lógicamente, las guías de las Naciones Unidas instan a los países
a permitir todas las empresas, a que insten a todas las empresas a implantar estas guías, pero al mismo tiempo también hay una proporcionalidad dentro de estas guías. Deberíamos de considerar también el tamaño de las empresas, si son más grandes, más pequeñas, pero bueno, son todos aspectos que están ahora encima de la mesa, objeto de debate. Luego deberíamos pensar qué empresas deberían solicitarlo y qué deberían hacer a la hora de implantar esta diligencia debida, qué tipo de supervisión o de políticas de observación deberíamos implantar o de seguimiento. En Holanda, por ejemplo, bueno, pues tenemos un punto de contacto y en otros países pues hay otros puntos de contacto, lógicamente. Estos llamados puntos de contacto serían los que se encargan de hacer el seguimiento o la supervisión de estas guías de las Naciones Unidas. Otro aspecto que también es objeto de debate es el de las sanciones, ¿no? Las multas. Pero bueno, lo que nos interesa sobre todo es intentar cambiar las políticas de las empresas para mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores. No nos queremos focalizar tanto en el tema de las sanciones o las multas. Bien, ese es el trabajo que estamos haciendo en el Parlamento. Esperamos que contar con el apoyo de la mayoría en el Parlamento Nacional holandés. En primer lugar, lo vamos a someter a debate dentro de los partidos de la coalición, pero claro, si los partidos de la coalición no lo apoyan plenamente, yo voy a presentar este proyecto de ley de todas maneras. Así que ya veremos hasta dónde llegamos. La ambición está ahí y esperemos que podamos, bueno, pues redactar este proyecto de ley y al menos que llegue hasta la mesa de negociación. Muchísimas gracias por esta respuesta tan larga a una pregunta tan breve, ¿no? ¿Por qué hacen ustedes esto? No, pero es fantástico. Es fantástico compartir de forma tan transparente, en base a un poquito de frustración y desaliento. Llegó usted a esta iniciativa tan fantástica. Usted mencionó que tiene contacto con una serie de empresas que están trabajando en la mejora de la responsabilidad social corporativa. ¿Puede compartir con nosotros el tipo de conversaciones que ha mantenido con ellos, los temas que han tratado con estas empresas en las reuniones? Sí, Danone, por ejemplo, es una de las empresas. Es una empresa francesa, belga, holandesa. También Unilever. Otras empresas también que incluso se han acercado al Parlamento a hablar con nosotros. Bien. La retroalimentación o la opinión que nos comparten es sí, queremos un campo de juego equitativo. Así que fomentan el tener una especie de guías base para todas las empresas. Y algunos dicen, bueno, vamos a hacerlo en Europa, porque la mayor parte de las empresas también trabajan en otros países, no solo en Europa, y se tienen que enfrentar a otras leyes. Y si salen de Europa, como decía, pues tienen también que satisfacer los requisitos de otros marcos legislativos. Así que la mayor parte de las empresas, como decía, están intentando, bueno, pues hacer caso lo más posible de la iniciativa europea. No rechazan el aplicar esta ley para todas las empresas, ni mucho menos, pero lógicamente, bueno, pues tienen dudas sobre la implantación de la ley, del proyecto de ley. Sí, me lo puedo imaginar, porque ello probablemente significa cambiar ciertas estructuras dentro de sus organizaciones. Usted también ha mencionado en la primera respuesta el contexto europeo, ¿verdad? ¿Puede compartir quizás con nosotros algunos, o si ha tenido algunos debates con Jürgen Reiners sobre el contexto europeo, con algunos europarlamentarios en Europa? Sabemos que hay una iniciativa de un parlamentario holandés a nivel europeo. No sé si puede compartir un poquito más al respecto sobre Alemania, Reino Unido, Holanda.
sí hemos tenido una conversación con Reinders a través de Skype, telemática, y nos explicó este proceso, sus ambiciones también. Y bueno, pues es muy ambicioso a la hora de intentar avanzar con este tema. Como ya he dicho, bueno, pues su objetivo es presentar estas guías al final de este año, una especie de propuesta para la implantación de la diligencia debida. Y bueno, lógicamente depende del Consejo, ¿no? De que el Consejo quiera avanzar también con ello. Hablamos también con el iniciador de la ley francesa en París. Tienen otro tipo de ley, digamos. No se centran en Francia, en este caso, en el proceso de la diligencia debida, sino más bien en el tema de la transparencia, en sanciones o en multas, que quizás no sería nuestro foco de atención. Como ya he dicho, lo que queremos es instar a las empresas a cambiar sus políticas, evitar que exista, por ejemplo, el trabajo infantil, pero no centrarnos en multas. El Reino Unido tienen también una ley sobre esclavitud y también tienen pues una tasa sobre diligencia debida. Así que hay diferentes formatos, si quieren, diferentes leyes que se están promulgando ahora. Luego tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos la ley Frank, que intenta evitar que algunos productos entren en Estado americano. Creo que Reinders está intentando aunar todas estas ideas, las ideas que ya están ahí afuera en Europa, y luego ver, bueno, lo que plantean ellos a nivel europeo para formular algo en base a un consenso para avanzar. Pero bueno, mi sospecha es que le va a llevar otros 2 años antes de contar con el primer acuerdo consenso. Yo llevo 15 años ya trabajando en el Parlamento. Y este tema no es nuevo ni mucho menos, pero es muy complejo llegar a conseguir un acuerdo. Sí, gracias por su comentario. Que tienes que irte en un minuto, pero quería compartir 2 comentarios. Una persona quiere felicitarte por esta lucha, que sigues librando, pues te felicita porque quieres que se promulgue esta ley antes de que te marches después de ese mandato. Es un gran honor poder contar contigo. Carla pregunta si el salario digno también se recoge en su proyecto de ley. He visto en la propuesta que refieres a la OIT, Convención 87 de la OIT, y también el número 98, y también el salario digno está allí. Es unas condiciones de su proyecto de ley. O sea, es muy importante saber para nosotros cuando nos centramos en ese salario digno, que es uno de los elementos de su proyecto de ley que quiere presentar en el Parlamento antes de que se marche. Vamos a ver. Esto es una lucha de larga duración, no se logra un éxito en un par de meses, pero usted se va del Parlamento, hay otra persona que asuma esta tarea, es un desafío, últimamente. Bueno, yo no sé, no tengo una bola de cristal, yo no sé quién va a liderar esta lucha en cuanto a este proyecto de ley, no lo sé, tengo una idea, pero no lo puedo decir ahora. Vamos a ver. Yo ya sé quién tiene que relevarme a mí y presentar ese proyecto de ley, pero no lo voy a decir. Hay miembros con gran ambición que seguramente podrán presentar proyecto de ley. Vale, bien, o sea, no es un compromiso parte de ti solo, sino de tu partido político también, sí, por supuesto. Y además también figura en el programa de nuestro partido político. Hay otros partidos políticos en el Parlamento que quieren apoyarlo. O sea, hay muchos partidos involucrados en este proceso. Gracias por su presencia. Sé que tiene que irse. Si hay preguntas por parte de los oyentes, le vamos a compartir contigo posteriormente. Gracias. Gracias, señor Balbament. Pues gracias. Ahora pasamos al
último panelista, que es Carla Romeo del Mar, es asesor principal de IDH, la iniciativa del comercio sostenible, y nos va a presentar algo sobre el salario digno y la hoja de ruta y el mapeo. Tienes la palabra. El micrófono está apagado, no se puede traducir. Tiene que dar el botón de refrescar a ver si funciona, porque no te escuchamos. No te podemos escuchar, no escuchamos nada, Carla. ¿Puedes refrescar la página dando al botón de las dos flechas o no? Pues esperamos un momento. No pasa nada. Maybe in the meantime I can ask a question to Peter. A lo mejor puede plantear una pregunta a Peter mientras tanto, porque hay una pregunta en el chat. Sí, por supuesto. Gracias Peter por estar aquí. Una pregunta de Francisco. Voy a leerlo en español porque está ahí en español. ¿Cómo considera Robeco? Uy, now it's flipping away. There it goes. ¿Cómo considera Robeco la iniciativa de Bonsucro de incluir en su estándar de producción un indicador para eliminar gradualmente las brechas entre lo que se paga y el salario digno en la cadena de azúcar,
¿Cómo podrían contribuir a esta iniciativa desde su parte? Thank you for that question, Muchas gracias por esta pregunta, Francisco. Sí me ha gustado poder ver esta propuesta. Muy interesante esta propuesta en la presentación de Bonsucro. Unas consideraciones. Yo creo que ha sido una propuesta prudente respecto a la reducción de la brecha. Hay una reducción 10%. Cada 3 periodos. Yo no sé cuánto se tarda en hacer una auditoría en Bonsucro, pero yo creo que tarda un poco para poder colmar esta brecha salarial. Ha quedado claro que hay un riesgo potencial de aumentar los costos. Quieren que lo aprueben todas las partes interesadas. El riesgo porque puede tardar mucho más, pero me gusta poder ese tipo de propuestas en primer paso, pero los miembros de Bonsucro creo que también tendrían que ver si hay otras formas para poder acelerar la reducción de esta brecha. Tienen que hacer a lo mejor algo más que un 10% cada 3 años después de cada teoría. Noel ha dicho 3 años, el ciclo de auditoría. Sí, lo dijo en la presentación. Otra pregunta para ti, el señor Bertels. ¿Cómo mides el impacto sobre el terreno? ¿Y cuáles son las fuentes que utiliza para la medición? Ya, una buena pregunta. Es clave para mucho trabajo. Voy a presentar a fondo. Robeco invierte en 3.000 empresas en todo el mundo. Por tanto, no podemos hacer una evaluación de cada empresa respecto al impacto sobre el terreno. Tenemos que utilizar a un nivel superior. Tenemos que recabar datos que recibimos de diferentes fuentes de datos. Nosotros enviamos cuestionarios a empresas. También evaluamos la gobernanza empresarial. Y muchas empresas respuestan a nuestros cuestionarios. Es decir, nosotros queremos evaluar los resultados iniciales. Cuando queremos saber qué es lo que pasa sobre el terreno, en este caso, nosotros dependemos de las empresas mismas y de lo que puedan comentarnos. Y lo complementamos con lo que llamamos la información de la sociedad civil, de las ONGs, los sindicatos, por ejemplo. Hay diferentes grupos de trabajo, de fondos de pensión. Nosotros representamos a clientes, o sea, tenemos más fuentes de información. La red de partes que trabajan sobre el terreno tienen socios locales que nos pueden brindar información, pero siempre dependemos de vínculos locales, individuales. Dependemos del vínculo de un grupo en más grupos, y esta información utilizamos en la evaluación. En primer lugar, todos identificamos el proceso, las políticas y cómo las empresas lo enfocan, y en segundo lugar medimos el impacto sobre el terreno. Queremos ver si se reduce la brecha de salario digno de verdad, y ese es el siguiente paso que identificamos. Es importante para el futuro también. Podemos hacer más en este ámbito en la plataforma. Muchas gracias. Creo que es muy interesante lo que comentas, y también de cara al futuro cuando hablamos de desafíos. Tengo una pregunta para Noel de Francesco. Noel de Bonsucro. De que se elimine del segundo borrador de discusión la propuesta de incluir el indicador 235, acción para eliminar la diferencia con el salario digno. ¿Cuál es la posición de Bonsucro sobre si existiera un riesgo alto de que este indicador quedará fuera de su nuevo estándar? ¿Y qué harán? Thank you, Francisco. First of all, Francisco. Bueno, sabemos si hay un riesgo de no tenerlo incluido. Depende del grupo de trabajo. Tiene que estudiar todas las propuestas y comentarios. No lo sabemos todavía. Están estudiando el tema. De todos modos, podría comentaros que
que ahora estamos revisando nuestra estrategia, nuestra organización. Estamos viendo cómo podemos colaborar y cómo podemos incluir otros elementos en nuestro trabajo. Nos queda trabajo por hacer para definir todo esto. Apreciamos las aportaciones en estos procesos. ¿Ahora me escuchan? Hola, ¿sí? Sí, te veo. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Pues genial. Muy bien. Tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Siento retraso. Ponemos a la siguiente transparencia. A lo mejor no me conocen, no conocen IDH, somos una organización holandesa. Nosotros trabajamos en el comercio sostenible, nos centramos en el salario digno para diferentes productos, no solamente en cuanto a la caña de azúcar, pero también nos centramos en otros productos, como por ejemplo plátanos, y hoy voy a presentar todo esto a vosotros. Ahora bien, quisiera decir lo siguiente, ¿cómo trabajamos respecto al salario digno? Nosotros nos centramos en este caso en 5 ámbitos. En primer lugar, la definición del salario digno. He escuchado a Bonsucro. Bonsucro dice que quiere definirlo en los ámbitos en los que trabaja. Nosotros podemos aportarles información al respecto. Trabajamos con diferentes partes interesadas. Muchas de ellos, creo, también han sido mencionadas ya por Robeco. Ellos también forman parte de ese trabajo, como Unilever, por ejemplo. Trabajamos con esas empresas que pueden ver ahí en la parte superior, colaboran con nosotros para poder lograr esa alianza y alineación en cuanto a salario digno en todos los sectores y en todos los países. Y además también tenemos diferentes normas. Trabajamos con Fairtrade y otras normas o estándares. Entonces lo podemos recomendar a Bonsucro. Puede participar en esta hoja de ruta. Ellos, ¿cuál es el objetivo? Tener una alineación. Nosotros pues optamos por un salario digno y luego lo comparamos con los salarios actuales y queremos con progresivación sobre el terreno, queremos ver cómo reducir la brecha. Hay más información en la página web. Pero de todos modos podemos ir a la siguiente transparencia. Voy a centrarme un poco más en esto. ¿Cuál es el sueldo digno? La siguiente transparencia. Como se ha dicho al principio ya, tenemos la coalición global en cuanto al salario digno que publica criterios comparativos, benchmark, pero a veces tenemos que tener más benchmarks. Ya ha dicho Bonsucro, a veces también tiene que tener otros criterios comparativos que todavía no existen. Nosotros IDH queremos hablar con las empresas, les queremos ayudar para que escojan un criterio comparativo. Nosotros tenemos un proceso de reconocimiento, lo utilizamos para reconocer más de una metodología para medir los salarios dignos. Queremos hablar con las empresas y queremos ofrecerles, por ejemplo, 3 metodologías cuando quieren saber cuál es un salario digno en una zona concreta. Por ejemplo, tenemos indicadores en cuanto a salarios en una coalición que tiene su propia definición. La idea de este proceso es fijar un criterio para ver cuál es el criterio comparativo que se va a utilizar. Le presentamos a empresas, así las empresas saben cuál tendría que ser el criterio. Lo pueden utilizar directamente porque nosotros lo aportamos. Segundo paso, en primer lugar hay que saber cuál es el salario digno en una zona y luego hay que saber cuáles son los sueldos actuales y hay una brecha grande o no comparan el sueldo actual con el salario digno. Hemos desarrollado esta herramienta que se llama la parrilla salarial y pues lo utilizamos en primer lugar con plátanos, ahora lo utilizamos para otros sectores. Utilizamos por ejemplo para una fábrica, plantación, sector textil
y lo podemos utilizar para ver cuáles son los sueldos que se pagan en las fábricas y cómo se compara, se puede compararlo con un salario digno. Y pueden pensar, bueno, las plantaciones ya sabemos lo que se paga allí, por supuesto que sí, pero la herramienta nos ayuda también, ayuda a las empresas, no solamente para tener en cuenta los sueldos en especie y las primas que pagan a los trabajadores. El salario digno, cuando hablamos de un salario digno, en este caso también hay que tomar en cuenta dinero efectivo, así como las primas y beneficios en especie. Hasta un 30% de remuneración puede ser una remuneración en especie. Aquí hemos hecho ensayos con esta matriz o esta parrilla. Eso también es importante en el sector de azúcar o de la caña de azúcar. Y lo hemos utilizado en diferentes sectores. No hemos hecho todavía un ensayo en el sector de la caña de azúcar, pero podemos hablar como un Sucre, porque a lo mejor les sirve este tipo de herramientas para el sector de la caña de azúcar. Pensamos que es una herramienta útil para todos los sectores agrícolas. Ahora vamos a utilizarlo también en el sector de textil. Y en diciembre vamos a publicarlo online, esta herramienta, para que todo el mundo pueda utilizarlo. Y es una herramienta gratis. Ahora bien, ¿qué es lo que significa la utilización de esta herramienta? Cuando hablamos de salarios dignos y reducir la brecha, pues a veces es un poco abstracto, pero aquí tenemos esta parrilla o esta matriz de salarios, el eje vertical se puede ver salarios pagados a trabajadores y en eje horizontal vemos diferentes categorías de trabajadores. Por ejemplo, los recogedores, los trabajadores de transformación, lo ponen allí en este eje horizontal. Y luego también el color marrón son las personas que tienen sueldo por debajo del salario digno, y de color verde son personas que tienen un sueldo superior al salario digno. Y por supuesto, nosotros nos centramos en salarios dignos pertinentes para un tipo de sector o segmento. No me refiero solamente al salario en dinero, sino también hay que tener las primas y también beneficios en especie. Ese tipo de resultados que recibirán las empresas, y eso nos da una idea de personas que no ganan el salario digno en una fábrica concreta. Ahora esta parrilla, los datos de la parrilla salarial, pues los incluimos en informes, utilizamos las normas y nosotros hacemos una auditoría de esos datos también. Y a lo mejor también sería de interés para el sector de la caña de azúcar. Voy un poco rápido, pero me doy cuenta de que hemos tenido un poco de retraso. No pasa nada. Sigue. Es muy interesante lo que estás comentando. Ahora bien, de cara al futuro, quería comentar lo siguiente. Primero hay que hacer el trabajo preparativo. Hay que medir las brechas en la cadena de suministro, pero al final, a fin de cuentas, estamos aquí para reducir la brecha. Por tanto, queremos mostrar aquí lo que hemos aprendido, las lecciones aprendidas en otros sectores. ¿Qué es lo que pueden ver aquí? Aquí pueden ver pues un calendario, pueden ver lo que hemos hecho, en qué sectores y cuándo. Difícil leerlo, son letras pequeñas, pero quería comentar algo. Hemos trabajado en el sector de plátanos, de flores, aguacates, y en el sector de cacao y café, tal y como fue mencionado por el compañero de Robeco. Y eso es importante en el sector del salario digno. También nos centramos en este caso en
salarios dignos para pequeños agricultores. Y nosotros queremos presentar 2 proyectos para compartir las lecciones aprendidas aquí. A lo mejor no puede leerlo bien, pero en 2014 ya nos centramos en salario digno. Llevamos ya 7 años trabajando en este tema. Siguiente transparencia. Ahora lo puedan ver mejor. En el sector de las tecnologías de la información hemos trabajado con otros actores, Malawi G2020. No sé si le conocen, pero fue la primera vez que una cadena de suministro realmente se tomaba en serio el tema del salario decente y emprendía acciones. Un proyecto que solamente evaluamos un país productor, que fue Malawi, como algunos otros ponentes han dicho antes de mí. Ahora lo que aconsejamos es que cuando trabajamos sobre el salario decente o digno, pues tenemos que tener en cuenta más de un país para asegurar un campo de juego equitativo. De todas maneras, aunque solamente tuviésemos en cuenta un país productor, Malawi, aprendimos muchísimo de este proyecto. También avanzamos muchísimo y en este partenariado o alianza teníamos la mitad de los compradores que compraban té de Malawi, parte de nuestra paraguas de socios y todos los productores. Creamos una hoja de ruta, trabajamos muchísimo. Este es el último año de este programa y lo que les puedo contar es que el primer paso era identificar pues la brecha, ¿no? De cuán grande era la brecha, era enorme. Y los trabajadores solamente ganaban 40% del salario digno. Eso, bueno, pues traduce un poquito la magnitud y la envergadura del problema. Bueno, implantamos una serie de herramientas, proyectos y tenemos que decir que esto tiene que implicar a toda la cadena de suministro. Un actor por sí solo no va a hacer nada, así que la presión no solamente está en productores, sino también en compradores, en todos aquellos que están presentes en la cadena de suministro. En este caso, el año pasado informamos que logramos cerrar o reducir 30% de esa brecha. Lanzamos varios proyectos, les mencionaré algunos. Trabajamos en esta coalición para aplicar unos beneficios de renta para asegurarnos que los trabajadores pues tienen acceso a mejores comidas, mejor alimentación. Es decir, que no solamente queremos mejorar la situación de los trabajadores a nivel salarial, sino también a nivel alimenticio, por ejemplo. Y también trabajamos con los compradores, ¿no? Con el lado de la compra. Como ya han dicho algunos colegas, también hay que trabajar en el sector o en el lado de compra. Algunos se comprometieron a realizar compras de mayor volumen e incluso dar algunas primas, ¿no? En pro de un salario digno. Para mencionar otro proyecto también muy interesante, lamentablemente no tendré suficiente tiempo para entrar en detalle, pero espero que que puedan indagar un poquito en Internet al respecto. Este es un programa que también está muy vinculado a lo que comentaba el europarlamentario holandés, ¿no? En este caso hay un compromiso de la mayor parte de los minoristas holandeses a nivel nacional para vender salarios o para tener unos salarios decentes, un sueldo, un salario digno en todas sus empresas. Este es un compromiso al que se han comprometido la mayor parte o casi todos los minoristas holandeses. Bueno, son buenas noticias, ¿no? El poder decir que hemos logrado este compromiso y una vez que tenemos este compromiso, entonces, ¿qué? Pues en primer lugar hay que mapear la cadena de suministro de estos minoristas para ver si se reduce esa brecha. Por ejemplo, en las plantaciones de banana hemos estado trabajando, ¿no? Siguiente, por favor. Esta me la salto. Pensé que esta quizás sería interesante para ustedes, ¿no? Porque, bueno, aquí tenemos diferentes plantaciones que estamos mapeando respecto al salario digno para el sector de la banana, que es Puerto Rico, Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera.
que son países que también venden bananas a los Países Bajos. Gracias. Siguiente. Y bueno, pues algunas pinceladas, si me lo permiten, es la última transparencia, simplemente para mencionar cómo procedemos nosotros. Como ya he mencionado, esto, bueno, pues necesita de la colaboración de todos los eslabones de la cadena de suministro. Hay un papel que tienen que desempeñar los inversores, también el suministrador, el productor, el comprador. Desde el punto de vista del suministrador o proveedor, ¿qué puedes hacer? Pues hay diferentes proyectos que se pueden implantar. No es que solamente lo tengan que hacer los productores, sino que también pueden contar con el apoyo de otros eslabones de la cadena de suministro. Algunos de estos proyectos van a mejorar la calidad y la productividad y con ello también mejorará el salario digno. Otras veces habrá que fortalecer el diálogo social, fortalecer también los sindicatos, las diferentes organizaciones de empleadores y de empleados, porque ellos son los que al final negocian el aumento de salario. Y a veces también se puede, bueno, pues realizar diferentes acciones para mejorar la gestión de los recursos humanos. Y en cuanto al lado de los compradores, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues cuando nos dirigimos a ellos les decimos, pues primero se tienen que comprometer, establecer unos objetivos, invertir en actividades de suministradores. Esta inversión en todas estas actividades junto con los suministradores o proveedores son sumamente importantes para mejorar la situación. También a los compradores les decimos, bueno, pues pueden utilizar toda la información que tenemos nosotros para realizar un mapeo, diseñar un plan para ver cómo se puede reducir esa brecha y también se puede trabajar en la compra sostenible, obviamente, ¿no? Hay diferentes prácticas de comercialización. Pues no sé, pues contratos, a largo plazo, contratos más transparentes, también la fijación de tarifa de precios es otra cosa a tener en cuenta, las posibles primas, ¿por qué no? O bonos. Creo que tengo que dejarlo aquí y bueno, si tienen alguna pregunta estaré encantada de responderles. Gracias. Muchas gracias. Celebro que los técnicos nos hayan ayudado y que usted haya podido dar su charla porque ha sido una parte muy valiosa de nuestro webinar, ¿no? El tener también su perspectiva y su experiencia. Queda muy poquito tiempo, pero tengo muchísimas preguntas ahí en el chat. Voy a acabar con una pregunta para cada uno de los ponentes que siguen aquí con nosotros. Comienzo con usted, Carla. ¿Cómo comienza esta conversación, este diálogo? ¿Cómo se asegura que las empresas, los compradores participan, se implican? ¿Y cómo dividimos toda esta renta en toda la cadena? ¿Cómo se comienza, cómo se inicia esta conversación, este diálogo? Bueno, en nuestro caso nos ha ayudado mucho que los inversores y los gobiernos han comenzado a hablar con las empresas y les han dicho, mire, esto es importante para nosotros. Hablo de empresas internacionales, empresas con peso, como ha mencionado mi colega holandés, el gobierno le ha expresado a estas empresas, esto es importante para nosotros y hay que invertir, porque eso implica un mercado más saludable. Y esta no era la situación hace 10 años. Si hubiésemos querido trabajar hace 10 años, pues la posición no era tan buena como ahora, porque ahora tenemos más actores que se están mojando, por decirlo de alguna manera. Así que una vez que se mueven los inversores, se mueven los compradores, los productores entonces también celebran comenzar una conversación siempre que hay un abordaje de cadena de suministro, ¿no? Si los productores no sienten que la presión está solamente sobre ellos, claro. Muchas gracias, Carla. Otra pregunta vinculada a esta, para Peter en este caso.
cómo podemos obtener más transparencia en las prácticas de compra para determinar lo que un comprador, minorista u otro eslabón de la cadena de suministro puede contribuir a ese salario digno. Sí, una pregunta realmente interesante, porque todo ello tiene que ver con los elementos competitivos que estas empresas tienen, ¿no? Son muy competitivas entre ellas en cuanto al tipo de contratos, incluso las regiones de donde proceden la materia prima. Hay mucha información que quieren esconder, ¿no? Para que la competencia no les coma el mercado, y por ello es un poquito difícil. Pero estamos viendo que cada vez las compañías son más maduras a la hora de compartir esa información y que eso no les va a perjudicar, sino que va a ser en beneficio de todas ellas. También es importante, además, en ese sentido, tener en cuenta que los marcos regulatorios también están instando más transparencia, ¿no? De dónde proceden sus productos, su materia prima, y también identificar a los productores. Así que yo creo que esa línea de transparencia ahora, bueno, pues está saliendo a la palestra y creo que es positivo para todos, para las empresas y para nosotros, para establecer ese diálogo. Gracias, Peter. Otra pregunta, yo creo que está también relacionada, pero estamos hablando de dinero y cómo distribuir el dinero a lo largo de la cadena de valor. Manuel, de Jesús Esperanza. Esta pregunta sería, ¿usted piensa que dar valor a los subproductos del azúcar podría ayudar a reducir esa brecha en los salarios dignos y poder darle a los agricultores una fuente adicional de renta? Muy interesante. Sí, esto ya se habló, ¿no? También teniendo en cuenta las características de sostenibilidad, por ejemplo, bioplásticos o energía renovable, es decir, que tienen mayor valor porque son sostenibles. Creo que ahora hay un papel y nuevos mercados que habría que tener en cuenta para estos subproductos o derivados, como por ejemplo la paja, ¿no? En el caso del sector del azúcar, de la caña de azúcar. Y ahora sí que estamos hablando con ellos para ver cómo se puede mejorar la sostenibilidad de todo el sector en todos los ámbitos y no solamente en cuanto al salario digno. Bien, muchísimas gracias. Quizás una pregunta final también para usted, Noel. Y luego creo que tendríamos que acabar este webinar porque ya pasan de las 5, 3 minutitos. ¿Cómo se pueden asegurar que la presión sobre el salario digno no solamente va a caer en los hombros del productor? Sí, es una pregunta sumamente importante. Creo que tenemos que tener un abordaje, un enfoque compartido. Hay que diseñar estrategias apropiadas al respecto. Y yo creo que una solución para todos tampoco existe. Necesitamos, bueno, pues personalizar las soluciones dependiendo del mercado, de cada caso, de cada país, de cada región, cada productor. Ya se han dado varias ideas para comenzar a trabajar en diferentes proyectos en algunos países. Carol, nuestra colega, lo menciona. Yo estaré encantada de hablar con ella de esto más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que tenemos que dejarlo aquí porque, bueno, ya son las 5:05, pero fue sumamente interesante, incluso para mí. He aprendido muchísimo, sin lugar a dudas, de todas estas charlas, estos ponentes tan brillantes y de cómo introducir el salario digno en el sector de la caña de azúcar. Los diferentes ponentes que han compartido su conocimiento, ya sea en el sector financiero o el conocimiento, por ejemplo, de Carla, de su propia experiencia in situ, y Noel, obviamente, que tampoco hay que olvidarle, trabajando en esa norma Bonsucro. Ahora está trabajando en la revisión, incluyendo también, lógicamente, el salario digno. Para nosotros es muy importante continuar con este salario digno y además porque también pensamos que es parte de
de las guías que deberíamos brindar a las personas, sino también parte de los derechos humanos. El representante del Parlamento holandés ya lo mencionó en ese proyecto de ley que quieren llevar al Parlamento holandés. También está incluido el salario digno. Hay mucha tela que cortar, hay muchos retos ante nosotros. Vamos pasito a pasito. Alguien lo mencionó en el chat y creo que esa es la manera de avanzar. Celebramos haber contado con este debate, esta conversación tan interesante hoy. Ha sido fantástico contar con asistentes de todos los países del mundo, Latinoamérica, de toda Europa, incluso Australia. Hemos tenido algunos asistentes de Australia. Y bueno, sí que es verdad que si quieren volver a ver el webinar o a echar un vistazo a algunas de las presentaciones, se ha grabado este webinar, así que podrán volver a repasarlo. Si tienen alguna pregunta que ha quedado en el tintero, nos la pueden enviar a nosotros, a la organización, a los ponentes directamente, para que tenga respuesta. Y algunos nos han dado su correo electrónico. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias a los ponentes por haber compartido su información y por haber compartido esta tarde tan interesante. Muchas gracias. Gracias, adiós, gracias.